Buenos días, estamos esta mañana con Eduardo Orozco de Avenor, que nos va a hacer una charla sobre la fiscalidad de las startups. Muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias a la gente que está conectada. Como siempre os digo, el webinario va a quedar grabado, después vais a poder verlo por si tenéis dudas o pues si queréis completar algún tipo de información. Y tanto Eduardo como yo estamos a vuestra disposición para resolver dudas una vez que finalice esta sesión. Así que nada, gracias a todos y muchas gracias especialmente a ti, Eduardo, y es tu turno. Hombre, muchísimas gracias por la invitación. A ver, la cuestión aquí es clara. Nuestra idea es justamente mostrar un poquito el día de hoy el tema de la fiscalidad, pero no solamente esa fiscalidad nacional, que muchos de los emprendedores identifican con el modelo 303, 390, 130 y poco más. O sea, una declaración meramente informativa de las obligaciones fiscales, sino partir hacia un tema mucho más interesante desde mi punto de vista de la fiscalidad internacional, ¿no? Con el auge de las redes sociales, sobre todo de TikTok, y otras redes sociales también en mucho auge, hemos tenido en cuenta varias gente que se ha especializado o ha intentado especializarse en fiscalidad internacional, ¿no? Dando consejos, dando opiniones, creación, y hablo con toda claridad, creación de estructuras en el extranjero, etcétera. Entonces, como hay muchísima información a diario sobre este tema, sobre empresas en el extranjero y fiscalidad internacional, pues hombre, el objetivo de este webinario es, por un lado, explicar o exponer en qué punto estamos, después dar una sesión de preguntas y respuestas que yo he preparado, de las preguntas y respuestas más comunes que me han preguntado durante estos años sobre fiscalidad internacional. Entendamos con y directamente con las empresas en Estados Unidos, las empresas en Estonia, las empresas que son offshore, ¿no? Que son extranjeras. Entonces, esa batería también de preguntas he preparado y naturalmente alguna pregunta más que pueda surgir desde el público, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues paso a la siguiente. Esta será un poquito nuestro esquema, una pequeña presentación sobre nuestro despacho, la introducción como les comentaba. Vamos a explicar algunas de las operaciones elusivas, no con afán de motivar a la gente a hacerlo, sino para que entendamos la manera en la cual se está operando de manera elusiva y defraudatoria desde el punto de vista de Hacienda, ¿no? Para evitar esas prácticas. Después, como les comentaba, algunas preguntas que me he preparado, las más comunes sobre las LLCs, las empresas en Estonia o el uso de criptomonedas. Y después de ahí pasaremos a lo que realmente nos interesa, esas deducciones que podemos tener en España sin necesidad de salir de crear estructuras internacionales, ¿no? Y finalmente, pues una breve conclusión. Como les comentaba, pues nuestro despacho es un despacho boutique que se dedica, sí, naturalmente a la gestoría, presentación de impuestos en España, en Italia y en México, pero también tiene ese aliciente que es la fiscalía internacional, la interpretación de los convenios para evitar la doble imposición, tema de IVA, sobre todo que en tema de IVA digital, Amazon, tema de royalties, tema de también inclusive de infoproductos, etcétera, pues también hay un tratamiento especial y muy interesante dentro de la Unión Europea y también el IVA a la importación y exportación. Nos encargamos también de la tramitación de deducciones de startups y también un tema muy interesante que ha tenido mucho auge es el tema del transfer pricing, el que lo podemos definir como la valoración de mercado de ciertas operaciones vinculadas, ¿no? Por ejemplo, el tema entre empresas vinculadas, la prestación de servicios intergrupos tienen que ser valorizados a valor de mercado y también nos encargamos de ese tipo de estudios, ¿no? Les dejo nuestra página de internet y nuestro correo de contacto. Y ahora sí, pasamos a una pequeña introducción. Tenemos que, pues obviamente, las startups van muy de la mano, casi diríamos que están un 80, un 90% vinculadas a la economía digital.
Y pues naturalmente esa economía digital pues tiene como principales características esa inmaterialidad y esa deslocalización. ¿A qué se refiere? Que antes, antes de la llegada de la economía digital, antes de la llegada de la cuarta revolución industrial, que es llamada así la economía digital, pues hombre, teníamos que una empresa española solamente circunscribía a prestar servicios en España o a nivel Unión Europea. Entonces ahí veíamos que la residencia fiscal o la prestación de servicios estaba completamente vinculado o estaba estrechamente legado a la residencia fiscal, a la prestación de servicios. Había una alineación entre la prestación del servicio y la residencia fiscal y por ende el lugar de donde se tributaba. Naturalmente, con la llegada de la economía digital y la inmaterialidad, la deslocalización, podemos encontrarnos escenarios en el cual exista un residente fiscal español que deba tributar en España, pero que tiene abierta una sociedad en el extranjero, en Estados Unidos o en Estonia, que son los casos que más tocaremos el día de hoy, y que preste el servicio o que más bien facture desde esas empresas para tener una ventaja fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la economía digital? Que hay un desbalance, hay una desalineación, por así decirlo, entre el lugar donde se presta el servicio y el lugar donde se tributa. Entonces, esto ha sido también alimentado por la economía digital. Naturalmente, hay otros aspectos, como por ejemplo los rendimientos de escala extremos, el rol de los datos y el anonimato, ¿no? Sobre todo para el tema de criptomonedas. Que pues como sabemos, pues existen las famosas wallets frías que pueden ser completamente anónimas y que solamente piden eso, el hash o poco más, pero para poder hacer envíos de criptomonedas, ¿no? Naturalmente, pues nos encontramos en 2026 con el tema de que el capitalismo de los intangibles es la nueva manera de hacer negocios. Por ejemplo, vemos, y esta imagen la he reportado con anterioridad, son los datos de 2025. Como vemos cuánto tiempo tarda en generar $1 millón, por ejemplo, Walmart, empresa típicamente tradicional en la cual pues está su establecimiento donde se hacen compra de mercancías, ¿no? Y tarda 48 segundos. Sin embargo, vemos Amazon, que simplemente, si bien tienen establecimientos permanentes para enviar y mandar mercancía, su sistema de negocios pues es completamente o mayormente digital. Vemos que, por ejemplo, Walmart, para poder seguir aumentando sus ventas, si bien tiene su elemento de página de internet, pues vemos que tiene que seguir construyendo y edificando más sucursales, más tiendas, ¿no? En Estados Unidos, en la Unión Europea o en Latinoamérica. Sin embargo, Amazon lo que tiene que hacer simplemente es seguir aumentando los discos duros, seguir aumentando su presencia en Internet para seguir facturando, ¿no? Realmente la inversión que hace Amazon, la inversión que hace Walmart son diferentes y puede llegar a ser ínfima, por así decirlo, desde un punto de vista monetario, la de Amazon en relación a Walmart, porque a Walmart tendría que eso, crear un nuevo establecimiento con empleados, etcétera, mientras que Amazon en un primer momento solamente tendría que invertir en ampliar su servidor. Dicho lo anterior, pues aquí estamos, vemos un crecimiento abismal de los negocios a nivel digital y los estados nacionales, entiéndase los estados que tienen mayor tributación, como España, pues buscan determinar la potestad tributaria, buscan que se tribute en el lugar donde se realice la actividad económica. Si realmente tú necesitas estar en Estados Unidos o facturar de Estados Unidos, la residencia fiscal tendría que cambiar, ¿no? Hacia Estados Unidos, porque si estás prestando servicios personalísimos, que son las cuestiones que platicaremos más adelante y que definiremos, pues realmente tendría que haber un cambio de residencia fiscal u otros motivos económicos válidos que también los comentaremos más adelante, ¿no? Entonces tenemos, como les comentaba, esta desalineación, como comentaba anteriormente, entre el lugar donde se crea la actividad económica y el lugar donde se tributa o se emite la factura, ¿no? Y de aquí, pues como les comentaba, en nuestra tercera etapa tenemos las operaciones elusivas.
que es solamente con carácter ilustrativo, sobre todo para entender la segunda, la cuarta parte y la quinta parte de nuestro webinario, ¿no? Esa manera ilustrativa no se motiva o no se incentiva a que se realicen estas operativas. ¿Por qué? Porque van sobre todo en la frontera de lo legal e ilegal, ¿no? En Fiscalía Internacional existen sobre todo tres términos. Existe la evasión fiscal, la cual, según nuestro Código Penal español, si se logra pasar o si se sobrepasa los 120.000 euros de impuesto que se dejó de pagar, pues habría una sanción inclusive no solamente administrativa, sino también penal. Después tenemos un tema elusivo o de planificación fiscal agresiva, digámoslo así, que tenemos en la cual no existe una responsabilidad penal, pero podría haber una responsabilidad administrativa, porque la ilusión fiscal, como varios youtubers, varios TikTokers la manejan, pero realmente es el doblar o el sacrificar el espíritu de la ley con el fin de poder tributar lo menos posible, ¿no? Y finalmente, lo que entendemos los fiscalistas internacionales que se encuentran en zona verde, en zona completamente legal, se le llaman las economías de opción, porque también vemos que hay una competencia fiscal internacional entre los estados nacionales, pues para atraer rentas. Y eso es completamente legal, siempre y cuando haya una alineación entre el lugar donde se facture con el lugar donde se realice la actividad económica. Entonces, empezamos con pues la más famosa, que son las famosas LLC, la Limited Liability Company, que son sociedades en Estados Unidos. Las más famosas son aquellas que tienen un registro mercantil anónimo: Delaware, Wyoming, New Mexico. Son las tres que más famosas. Son entidades, sociedades limitadas creadas por no residentes en Estados Unidos. Por ende, un residente español podría abrir una empresa en Estados Unidos sin ningún problema. Y la ventaja que tienen es que tienen una tributación nominal de impuestos 0%. ¿Por qué lo tienen así? Porque al ser el residente fiscal español, Estados Unidos comprende que no debe tributar en Estados Unidos. Entonces pone un tipo nominal del impuesto del 0%, pero condiciona ese 0% a una tributación de esas rentas en el lugar de residencia del accionista de esta LLC. Y es ahí donde un poquito se difuminan las líneas, porque claro, Estados Unidos no está al pendiente de ver si Eduardo Orozco es residente fiscal en España, pues le irá a la Hacienda Española y le dirá que Eduardo Orozco ha tenido estas rentas en Estados Unidos. Es responsabilidad de cada residente fiscal el informar a su Hacienda de su residencia fiscal. Entonces es aquí donde la gente o los TikTokers o los YouTubers buscan esta zona gris, ¿no? Que no haya intercambio de información entre Estados Unidos y en España. Dicho sea de paso, pues naturalmente la inteligencia artificial y otras herramientas que tiene la Hacienda Española, pues va haciendo más fácil poder trazar esas actividades fuera de España, ¿no? Eh, y aquí, pues, estas son las prácticas elusivas que, como les comentaba, no son de carácter ilustrativo y que motivamos y que no motivamos en ningún momento, pero lo hacemos por carácter ilustrativo para después explicar las siguientes diapositivas, ¿no? Los casos que me he encontrado, eso, como fiscalista internacional, es el primero: facturar y cobrar servicios a clientes extranjeros. Y tenemos, pues, un residente fiscal español en el cual se ha abierto su LLC y tiene un cliente mexicano, ¿no? Por ejemplo, o cliente latinoamericano. ¿Qué pasa? Pues a través de su LLC, en lugar de facturarlo como autónomo, ¿vale? En España, lo factura desde Estados Unidos, y el cliente español, el cliente mexicano, pues paga esa factura hacia Estados Unidos. Aquí, pues naturalmente, la actividad se está realizando en España, pero se está facturando desde Estados Unidos por el simple hecho de obtener una ventaja fiscal, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasa desde un punto de vista fiscal? Pues obviamente se está dejando de tributar esa renta en España, y sobre todo que con el dinero de esta LLC, pues naturalmente ese dinero no se puede traer o no se debería traer a España, porque en el momento que se mande este dinero hacia una cuenta española, pues obviamente sería vigilada
completamente tanto por el Banco Español como por la Hacienda Española, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es aumentar el monto de esta LLC y poderlo sacar eso, solamente sacarlo en efectivo y poco más, ¿no? Pero realmente no hay una estructura como tal. Entonces, ese es el primer caso que hemos encontrado dentro de mi experiencia, ¿no? Cliente extranjero y una empresa en Estados Unidos fuera, donde se factura y se da toda la actividad, toda la facturación en Estados Unidos, pero la actividad se da completamente en territorio español. Una cuestión para mí que es todavía más grave es un residente fiscal español, tiene una SL española, típicamente, o un autónomo español, y se crea gasto completamente de manera artificial, emite la empresa en Estados Unidos una factura y la SL española la paga. Entonces, realmente ahí no hay ni siquiera un servicio, es simplemente una facturación con ánimos de bajar la base imponible, con ánimos de bajar el impuesto en impuestos en España, ¿no? Entonces, es un segundo que naturalmente en las redes sociales lo venden como la panacea, como el santo grial, pero realmente aquí lo que estamos viendo es que a nivel contable, la sociedad española se ha quedado con ese gasto y que naturalmente esa contabilidad y esos extractos bancarios, pues en algún momento pueden ser pedidos por la Hacienda española. Y España, lo veremos más adelante, no necesita ir a Estados Unidos a preguntar qué pasó con esta LLC o con este servicio. Simplemente, si no le parece que es un gasto deducible, lo que hace Hacienda Española es simplemente negar la deducción del gasto. Y hemos creado toda una estructura cuando Hacienda no la reconoce y cancela el gasto deducible, ¿no? Entonces, todo esto lo iremos tocando poco a poco, pero es importante que se queden con estas dos imágenes porque la van a querer vender en redes sociales, lo cual, pues obviamente es completamente elusivo, ¿no? Eduardo, te puedo preguntar una Adelante, cosa. adelante, Alberto, Eh, adelante. Perdón, que Alberto, el si tema, quieren interrumpir, adelante, no, porque no les veo y interrumpirme sin problema. Adelante. el tema de que esto funcione o no, que es lo que dices que nos venden por redes sociales, se basa en que no hay comunicación CRS entre Estados Unidos y España, pero en el momento que España requiera información a Estados Unidos, ahí sí se la va a dar. O sea, ¿se la da bajo requerimiento o tampoco? Realmente se la da, la cuestión ahí, mi estimado Alberto, no es tanto que España, pida la información a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son procesos muy lentos, si te soy sincero, y Estados Unidos no suele compartir esa información. Al revés, sí. Estados Unidos, con, por ejemplo, FATCA, le pide la información a España y España la suministra. ¿Por qué? Porque aparte, si bien los dos estados nacionales tienen normativas diferentes, pues existe digamos, la verdad, Estados Unidos sigue siendo el motor económico del occidente, ¿no? Ah. Entonces, resolviendo tu duda, no suele dar esa información a Estados Unidos. Sin embargo, yo voy más por el otro lado, siendo un proceso tan costoso y tan largo para España. ¿Vale? Lo que hace es simplemente te niega la deducción del impuesto, te niega la deducción del gasto, por un lado, si eres una SL, o si eres autónomo y estás facturando por fuera, y si en algún momento se ve que hay un movimiento bancario dentro de España que viene desde una LLC o desde Estados Unidos, pues obviamente también lo detecta Hacienda y puede también negarte esa deducción o preguntarte dónde viene ese dinero, ¿no? No suelen darse la vuelta hasta Estados Unidos, pero te tienen fiscalizado acá, Y que ¿no? Hacienda decida que eso no le convence, o sea, ¿es simplemente decisión suya o hay un proceso? Me refiero, porque me parece muy arbitrario. ¿Hay algo que sea, no sé, que sustente esa decisión? Correcto. Por lo general, lo que pasa y lo que hemos visto es que Hacienda lo que hace es te envía la famosa carta de Hacienda, ¿no? Que es una invitación a una inspección, ¿no? En el cual ve que si eres SL, por ejemplo, el caso más visible, ve que pues todos los meses te está facturando una empresa de Estados Unidos ciertos servicios, ¿no? Que también pone en redes sociales servicios de marketing, ¿no? Bueno, Sí. lo que es el que más he visto ahí en las redes sociales. Primera cosa que ve Hacienda es que ese servicio está inflado.
¿Por qué? Porque naturalmente tú para justificar, lo digo en general, ¿no? La gente para justificar tener una LLC, pues tiene que inflar la factura, porque una factura por 300, 400, 500 euros al mes no compensa tener una empresa en el extranjero. Entonces lo que hace es inflar y es el primer aspecto que ve Hacienda. Dice, te estás haciendo una LLC, te está prestando servicios de marketing por 2.000 euros. Eso ya es el primer foco rojo. El segundo foco rojo es Hacienda te pide una prueba del servicio prestado. Si tú le entregas una página web, a lo mejor te lo deja pasar por el primer mes, pero los demás meses, manejo de redes sociales, te pedirá Reels, te pedirá pruebas de un intangible, de un servicio que se ha prestado, ¿no? Entonces es cuando entra, y como la carga de la prueba está a cargo del contribuyente, es el problema que tenemos, que pues realmente si esos servicios no fueron prestados o si te estás autofacturando desde fuera, no hay tal evidencia, ¿no? Y es cuando pues Hacienda ve que no hay suficiente sustancia o no hay suficiente evidencia y suele negar el gasto deducible. No sé si me Vale. expliqué en este tema. Sí, sí, no, perfectamente. Hombre, Muchas gracias. cualquier cosa, a eso, aquí estoy y aprovechando porque hay tantísimas dudas sobre el tema del LLC, sobre el tema de Estonia, sobre el tema de cripto y que es muy interesante también a mí compartirla para eso, para desmentir tantos bulos que hay en Internet, ¿no? Paso al tema de Estonia, ¿no? Tema de Estonia, sociedades limitadas. ¿Qué tenemos aquí? Sociedades limitadas en Estonia. Se puede tramitar una e-residency, una tarjetita, un DNI estonio, donde te haces residente digital. El consulado de Estonia está en Madrid, tal cual, y el requisito más importante realmente de las que yo he visto es que no tengáis antecedentes penales, ¿no? Entonces, realmente es dentro de lo que cabe muy sencillo obtener esta e-residency. Y con esta tarjetita, con este DNI estonio, te dan un pendrive con el cual puedes abrir una empresa en Estonia, una sociedad limitada en Estonia, sin necesidad de ir para allá, ¿no? De estar allá. Entonces, siendo residente fiscal en España, puedes tener una sociedad en Estonia. ¿Qué es lo interesante? Pues naturalmente que existe un impuesto diferido. Aquí en España se paga un impuesto sobre sociedades todos los años, quien del 15%, quien del 23% y quien del 25%. ¿Qué pasa en Estonia? En Estonia el impuesto diferido es que tú, mientras no te repartas dividendos, ¿vale? Pagas el 0% de impuestos. Digamos que es una hucha, es una alcancía. Ese dinero tú facturas cualquier servicio a España o a tu SL o a cualquier parte de Europa y ese dinero no tributa hasta que no te repartas dividendo. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Pues ese dinero después lo reinvierte a lo mejor en criptomonedas, en acciones, etcétera. O sea, maneja esa manera de evitar la tributación y siempre que haya una reinversión, pues no hay una tributación. Basta que no se reparta dividendos. Aquí lo interesante es que con la guerra de Ucrania, pues obviamente Estonia estando limítrofe con Rusia, pues en 2026 ya ha quitado, por así decirlo, parcialmente este impuesto diferido y ha agregado un 2% de impuesto sobre sociedades, ¿no? Sobre todo para financiar al ejército, o bueno, eso es lo que han dado como justificación en caso de una posible invasión o de un posible conflicto con Rusia, ¿no? Esto es interesante porque si bien estamos hablando también del 2%, no tiene nada que ver con relación con el 15% español o con el 23% o el 25%, que como veremos también se ha reformado el impuesto sobre sociedades en España, ¿no? Y el caso más recurrente que veo en sociedades de Estonia es, ¿qué hacemos? Tengo una SL española, registro la marca en EUIPO que se encuentra en Alicante a nombre de la empresa en Estonia y cada mes la empresa de Estonia cobra unos royalties, unos derechos de marca hacia la SL española con tal de que la empresa en Estonia vaya capitalizándose a través del pago de royalties de la empresa española, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues obviamente la OU registra esa marca
que usa la empresa española y así se va capitalizando. Nuevamente explico, no estoy motivando a nadie que lo haga porque son estructuras ya muy vistas. Hacienda ya los tiene completamente vistas y simplemente lo que hace es ve ese pago de royalties y deniega ese gasto deducible para la empresa española, ¿vale? Y está todo el beneficio que obtuvo la empresa de Estonia, pues obviamente tributará en sede de España, ¿no? Entonces, aparte de la multa que existirá, pues obviamente también se repatriarán todos esos fondos. ¿Por qué? Porque el único objeto de la OU, de la sociedad limitada, es el capitalizarse para después obtener, no tributar y capitalizarse, ¿no? Esos son los dos aspectos fundamentales. No hay una actividad económica como tal. Entonces, como les digo, no motivamos a nadie y estas estructuras que estoy dando como ejemplo es como tal cual darle un dulce a Hacienda, ¿no? Si las queremos aplicar. Finalmente, el tema también bastante visto es el tema de criptomonedas y NFT, en la cual queremos reducir, generar pérdidas a la sociedad española y lo que hacemos es invertir en USDTs y después invertir en estas imágenes que en 2019 fueron muy famosas y después a través de una wallet fría pues comprarlas a un precio ínfimo para generarme la pérdida en la empresa española. Esto también hubo mucho auge durante la pandemia, etcétera, pero pues naturalmente ya al día de hoy están cayendo las inspecciones de la gente que compró por 100.000 euros, y estoy dando un ejemplo bastante disparatado para dejar en claro, la empresa compró estos NFT por 100.000 euros y las vendió por 5 euros, generando una pérdida patrimonial altísima, ¿no? Y que esa pérdida patrimonial se le imputaron a la SL en el impuesto sobre sociedades. Pues claro, eso al inicio, cuando se presentó, no pasó nada, porque Hacienda tiene hasta 4 años para regularizar todas esas cuestiones. Al día de hoy, pues ya están empezando a salir las primeras inspecciones sobre, pues obviamente una estrategia fiscal elusiva completamente y que sobre todo no existe un valor de mercado, no existe una justificación, el dinero, estos USDT se movieron a una wallet anónima, o sea, es completamente opaco y lo que es opaco para Hacienda ya es un prerequisito como comentabas, pues obviamente de que algo no termina de cuadrar, ¿no? Y pues obviamente cuando ya ven estos movimientos tan, por así decirlo, entre comillas, groseros, pues empieza la máquina de Hacienda, ¿no? Ahora, un poco ya, una vez, por así decirlo, comentadas estas estructuras que son fuertemente elusivas, pues me he preparado una batería de preguntas y respuestas para irlas respondiendo de manera muy puntual, ¿no? Sobre todo el día a día o si alguien quiere eso, proponerles una estructura en el extranjero, una estructura con criptomonedas, pues por lo menos tener esa base jurídica de los por qué sí o por qué no, ¿vale? De entrada, no, y esto es importante y lo veremos, no es ilegal tener una empresa en el extranjero, ¿vale? Simplemente el principio fundamental es tener la actividad económica alineada con la empresa en el extranjero. Cuando hay un desfase es cuando nos vienen las situaciones problemáticas con la Hacienda Nacional, ¿no? Primera pregunta, ¿una LLC paga impuestos en Estados Unidos? Pues realmente si somos residentes fiscales en España o en cualquier otro lugar fuera de España, realmente no hay una tributación como tal. Hay una tributación nominal del 0%, ¿no? Sin embargo, naturalmente, si uno es residente fiscal en Estados Unidos, pues pagará como si fuera una C Corp del 21% hasta el 30% según el estado donde se encuentre la LLC, ¿vale? Porque la LLC existe en todos los estados de la Unión Americana y las más famosas, como lo comentaba, son Delaware, Wyoming y Nuevo México por ese tema de opacidad, ¿no? Naturalmente, para un español típico, un residente fiscal en la LLC, pues no pagaría en Estados Unidos esa tributación, pero tendría que pagarlo en el impuesto sobre sociedades si es una SL o como autónomo dentro del cajón de renta de actividades económicas, ¿no? Entonces, primera pregunta, teóricamente o realmente no paga impuestos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la tributación se hace en el país de residencia, al no ser residentes americanos. Segunda,
lo que comentaba, pues se paga impuestos en España, porque realmente la actividad económica se está realizando en territorio español. Esa es la máxima en fiscalidad internacional. Siguiente pregunta. Esta es muy obvia. ¿Puedo usar una LLC para no pagar impuestos en España? Pues la respuesta es no. Porque si resides en España, pues España puede recalificar la estructura, ¿no? Para una SL puede negar el gasto deducible, como lo comentábamos, después de un tema de inspección y que no le convenza, primero, el precio de transferencia, que está inflado está por encima del valor de mercado, y sobre todo porque no hay una substancia económica que justifique la emisión de esa factura desde Estados Unidos, ¿no? Y como autónomo está el reparto de dividendos, si la LLC se reparte dividendos, o como actividad económica, si estoy operando a través de una LLC siendo autónomo en España, ¿no? ¿Qué pasa si la LLC no tiene actividad en Estados Unidos? Como comentábamos, pues no hay impuestos en Estados Unidos, pero sí hay obligaciones formales. Puedes redactar el modelo 5472 y el modelo 1120 de Estados Unidos. Y en España, pues, como comentábamos, se tributa según la actividad económica o el reparto de dividendos. ¿Qué pasa, sin embargo, si Estados Unidos me califica con un ESI o Efficiently Connected Income? ¿Qué pasa? Yo, si por ejemplo estoy vendiendo Amazon FBA en Estados Unidos, que es una actividad económica legal y real, pero yo empiezo a tener actividad real en Estados Unidos, oficinas, empleados, etcétera, eso me podría contar como actividad económica en Estados Unidos y hacerme tributar en Estados Unidos del 19 hasta el 30% según donde esté localizada la LLC. Entonces, por un lado tenemos España, que si no hay sustancia, no te deniega el gasto deducible, y por otro lado tenemos Estados Unidos, que si tienes actividad real en Estados Unidos, te pide la tributación como si fueses un residente fiscal estadounidense, ¿no? Entonces, está esta dicotomía que los estados nacionales no suelen ponerse de acuerdo. Y por eso es que es cuando entran la gente, pues hombre, los consultores que buscan aprovecharse de estas dicotomías, ¿no? Entonces, lo importante es que tenerlo claro. Si yo tengo actividad económica, hay una alineación y tributo donde se realice la actividad económica. El mismo Estados Unidos te lo está diciendo. Si tienes actividad, si tienes empleados, oficinas en Estados Unidos, por mucho que tu LLC sea de un no residente, tributarás en Estados Unidos. Si en cambio no tienes actividad económica en los Estados Unidos, pero simplemente estás emitiendo facturas de Estados Unidos, el problema es con España, que te puede hacer no deducible ese gasto. Entonces, la regla general es esa, se tributa en el lugar donde hay actividad económica. Debo presentar el modelo 720 por una LLC. Ese es el modelo 720 para los que no lo tengan en el radar. Es el modelo en el cual se tiene que informar a la Hacienda Española si yo tengo una empresa en el extranjero o, bueno, acciones en el extranjero, también, por ejemplo, bienes inmuebles que superen al 31 de diciembre o durante el último trimestre del año fiscal que superen la cantidad de 50,000 euros. Entonces, aquí muchas veces también veía, ahora se ha dejado de ver, pero antes había por ahí youtubers que decían, pues basta que dejes la cuenta cero y no pasa nada y no tienes que presentar el modelo 720. Realmente no pasa eso porque estamos hablando que es sobre el patrimonio total de la LLC. Entonces, mucha gente, eso es lo que decía, tenía la cuenta en cero, ¿vale? Pero como quiera, había movido ese dinero quizás a, no sé, me lo invento, a cripto, acciones, y finalmente el patrimonio seguía siendo mayor de 50,000 euros. Por ende, se tendría que informar el 720. Que España no va preguntando por todos los países, sobre todo extra Unión Europea, si el residente fiscal tiene una empresa o un bien inmueble mayor de 50,000 euros, eso no pasa porque es completamente, es muy complejo, ¿no? Si bien
la IA ha aumentado los controles, realmente el estar vigilando a los residentes fiscales fuera de España se vuelve bastante más complejo. Pero es cuando entran los acuerdos de cooperación internacional, ¿no? Que era un poco lo que comentamos con anterioridad. ¿Cómo tributan los beneficios de la LLC en España? Como comentaba, pues solamente depende si es si uno es autónomo, pues naturalmente tributará, se imputará esa renta. Existe dentro del modelo 100 una casilla que se llama palabras más, palabras menos, se le llama rendimiento de entidades transparentes en el extranjero, ¿no? Que esa casilla se hizo especialmente pues para entidades como la LLC. Y ahí se tendría que declarar en el modelo 100 para liquidar ese impuesto, ¿no? Y naturalmente, si pasa de los 50.000 euros esa LLC en cuestión de patrimonio, pues también tendría que estar declarado o informado, perdón, en el modelo 720. Finalmente, si esa LLC reparte dividendos, pues tendrá que también tributarse en España como dividendo del extranjero. ¿Puedo facturar desde una LLC a clientes españoles? Pues de poder todo se puede, ¿no? Naturalmente, como volvemos a comentar, la actividad económica se está realizando en España. Desde un punto de vista formal se podría, la LLC emite una factura hacia un cliente final español, se emite con IVA, porque finalmente es un cliente final. Estamos hablando de clientes finales, no de empresas. Se facturaría con IVA y pues obviamente ese IVA se tiene que entregar a Hacienda. ¿Y cómo se entrega a Hacienda? Pues nombrando un representante, por ejemplo un representante que liquide ese impuesto. Pues naturalmente, ¿a quién se va a poner como representante? Pues al accionista mayoritario de la LLC. Y de esa manera se está transparentando la LLC sin quererla transparentar, ¿no? Por otro lado, si la LLC presta un servicio a una sociedad limitada, pues naturalmente ahí no existiría un IVA, porque estamos hablando de una actividad que se realiza teóricamente fuera de España, ¿no? Aunque realmente se está haciendo dentro de España, pero a nivel formal sería una factura sin IVA, ¿vale? IVA cero. Sin embargo, pues naturalmente es una cuestión, ahí estamos pegando o estamos siendo responsables de el no pago de IVA, porque se está realizando dentro del territorio español, y estamos disminuyendo la base imponible de la sociedad limitada que está recibiendo esa factura, ¿no? ¿Tiene sentido una LLC para un residente español? A ver, en ciertos casos sí, pero pues obviamente tendríamos que informar a Hacienda. Por ejemplo, y es el caso que comentaba anteriormente, el caso de la LLC que vende Amazon FBA. Por ejemplo, Amazon FBA en Estados Unidos te pide por fuerza tener una LLC. Naturalmente hay que informarla a Hacienda. Y por otro lado, sí tengo, estos son los dos casos que he visto mayormente de motivo económico válido. Tener Amazon FBA y el segundo es el tener, mi idea es apalancarme en Estados Unidos. Quiero tener realmente crédito en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque veo que el mercado americano es muy importante, ¿vale? O yo en un paso sucesivo quiero mudarme a Estados Unidos y quiero aplicar para un visado, quiero aplicar para un permiso de residencia y pues naturalmente mi LLC me está yendo muy bien, pues es un motivo económico válido que yo en la cita de los visados, pues tenga una empresa en Estados Unidos bien fondeada, ¿no? Naturalmente ese motivo económico válido es completamente aceptado por Hacienda española, sin embargo, pues hay que tenerla informada en el modelo 720, por ejemplo, ¿no? Me paso un poquito más adelante para ver las cuestiones en España, pero naturalmente eso, cualquier duda dejaré mi correo en la descripción del video y también en la presentación de PowerPoint, pues por si alguien tiene alguna duda a nivel más técnico sobre estas empresas en el extranjero y con todo gusto se la respondemos. Me paso un poquito más adelante. Digo, aquí he preparado toda una batería también de Estonia, de las criptomonedas, etcétera. Pero por cuestiones de tiempo, me adelanto para ver las cuestiones más interesantes en España. Naturalmente, si tenéis alguna duda, interrumpidme y con mucho gusto lo resolvemos, ¿vale? Empezamos con las deducciones en España.
La primera deducción, pues obviamente los beneficios fiscales a nuevas empresas y autónomos, que por ejemplo tenemos a nuevas empresas, el 15% durante los 2 primeros ejercicios con base impositiva. Esto significa que si creo mi SL, pero durante el primer año, como es normal que pase, no tengo beneficios, ni el segundo año, este 15% empezará a partir de que yo tenga el primer año con beneficios y se prorrogará por los 2 ejercicios siguientes o sea, el ejercicio primero que tuve beneficios y el inmediatamente siguiente, ¿vale? Como autónomos, tenemos un 20% de reducción sobre el rendimiento neto positivo. Esto, si sois autónomos, decid por favor a vuestro gestor, ahora que estamos en época de renta, que os lo aplique, este 20%, porque es muy interesante y somos nuevos autónomos, y se aplica durante 2 ejercicios. He visto que muchos gestores olvidan aplicar ese 20% y la verdad es que la base imponible se ve bastante reducida de un 20% y es muy interesante, sobre todo si no tenemos muchos gastos que comprobar, ¿no? Tenemos la tarifa plana de autónomo eh, durante el primer año y si no logro facturar el, vaya, el salario mínimo interprofesional, puedo pedir que se prorrogue por un segundo año esa tarifa plana y existe también, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, una subvención que me puede ayudar a retornarme ese dinero que pagué de cuota de autónomo durante el primer año, siempre y cuando no sobrepase el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Eduardo, una pregunta. Sí, Alberto. Yo ahora justo he presentado la renta, ¿vale? Sí, Hace 2 días. Y yo, al ser socio fundador, me he podido deducir el 50% de lo que he invertido en mi startup, correcto. Que ¿vale? eso lo veremos ahora, sí. Perfecto. Que por cierto, que no sabía que eso solamente aplica al tramo estatal y luego el tramo autonómico es un 20%. Entonces había que, de Correcto. hecho, he dividido el ese. El tema es, mi deducción era mucho mayor de lo que yo Has he pagado a ingresado. cuenta de IRPF, entonces me da Correcto. rabia que he perdido Ujú. parte de la deducción, no he podido aprovechar al 100%. Correcto. ¿Eso Sí, para otros años no se puede arrastrar? no, realmente ahí en ese tema, cuando somos autónomos, en empresa sí, si quieres Lo mío es compartirlo SLU. vale, pero tú te lo aplicaste como persona física, ¿me explico? Claro, en IRPF es Ajá. persona física, eso es. Correcto. Sí, como tu deducción se hizo hacia persona física, realmente solamente podemos arrastrar en los siguientes años anteriores cuando son pérdidas patrimoniales, ¿vale? Cuando son deducciones, no. Eh, Me da mucha rabia porque imagínate, si yo tengo que pagar 3.000, mi deducción era de menos 10.000. Entonces, menos 7.000, que digo, oye, esto me lo guardará Hacienda, pero no son tan simpáticos, la verdad. No, 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 desgraciadamente no. Solamente lo aplican para las pérdidas patrimoniales, que si tuviste eso, por ejemplo, tema de criptomonedas, que es el que más manejo, que te pegaron, tuviste una mala gestión ahí de criptomonedas, y compraste a cierto precio y vendiste a un precio ínfimo, pues claro, esa pérdida patrimonial sí te la puedes guardar y te la puedes compensar por los años anteriores, pero deducciones desgraciadamente no. Lo que sí, a lo mejor, si tu empresa, pues, naturalmente, por el simple hecho de estar en pérdidas, esas pérdidas, hablo de la SLU, sí, se pueden, guardar como bases imponibles negativas, Alberto, Sí, sí, ¿vale? eso va por otro lado, eso va por sociedad. Sí, sí, Correcto, entendido. correcto. Perfecto. Tenemos la evolución del impuesto sobre sociedades para las empresas de reducción de reducida dimensión, en el cual pues se ha aprobado los tipos impositivos ya desde 2026, ¿no? Entonces tenemos que ya, como podemos ver, digo, no me detengo a ver cada año, pero naturalmente como está grabada la sesión, lo podéis ver cuando queráis. Vemos que poco a poco va a ir bajando, ya habrá 2 tramos de 50.000 euros y el resto de la base imponible tendrá 2 tramos diferentes, ¿no? La idea es que en 2030, pues obviamente nos encontremos los primeros 50.000 euros de nuestra base imponible al 15% y lo demás al 20%.
¿vale? Entonces, esto también es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ahorita teníamos tramos del 15% de los 2 primeros años que tuviésemos beneficio y después nos pegaba una alza hasta el 23%, ¿no? Y naturalmente el 25% si se facturaba más de 1 millón de euros. Pero bueno, esto también es interesante y que pues naturalmente antes de ir a ver en el extranjero qué hay, pues yo lo que les digo es primero vemos lo que hay en España, a qué me puede resultar interesante, ¿no? También otra cuestión, y por ejemplo, Alberto, ahorita también tema de tu SLU, también dile a tu gestor que te aplique una reserva de capitalización y reserva de nivelación, que son dos reservas que simplemente se ponen la declaración de la renta después de la base imponible y te puede bajar hasta el 10% de la base imponible en ambas reservas. ¿Cuál es el objetivo de las reservas? Pues eso, la reserva de capitalización es, tengo una startup, Alberto, y lo que quiero es, en caso de tener eh, cuestiones en un futuro, pues obviamente puedo tener esa reserva para tener mi empresa bien sana, ¿no? Y la reserva de nivelación, pues lo mismo, ¿no? La única diferencia es que esta reserva es un ahorro definitivo, la de capitalización, ¿vale? Le estoy ahorrándome el 10% de la base imponible y lo tengo ahí y lo tengo que tener disponible en la cuenta bancaria, ¿no? La única cuestión de la reserva de nivelación son estos que aquí, si en 5 años no las he usado, no he tenido ningún problema, no hay no tuve ningún año malo, por así decirlo, pues ahí sí lo tendría que tributar. Pero bueno, yo lo que Pero siempre les digo, ¿sí, Alberto? la reserva de capitalización, tú la ahorras, que entiendo que te baja la base imponible, por tanto, pagan menos impuestos sociedades, como si fuese un gasto, Sí, eh, pero luego lo podrás usar para comprar maquinaria o para cualquier cosa. Para eso hace este aprovisionamiento. Como pone que es correcto, definitivo, digo, no sé qué significa correcto. ahorro definitivo. Correcto. Esa es la diferencia es que lo puse aquí ahorro definitivo porque el de capitalización no te pide reintegrarlo. En el de nivelación te dice, ya Ah, pasaron 5 años, no los usaste, tribútamelos, ¿vale? te entiendo. Y son combinables, ¿verdad? Un 20% en Son total. compatibles, 10 son por uno y 10 compatibles. por otro. Yo te diría, Alberto, que las dos las apliques porque simplemente el simple hecho de no pagar ahorita el 10%, diferirlo te ayuda, por lo menos te capitalizas, ¿no? O sea, es un tema de diferimiento. Si no pagar hoy y pagar entre 5 años en el sistema financiero, es algo positivo, ¿no? Aunque después lo tengas que pagar, pero por lo Sobre menos ya todo, te y sobre capitalizaste. todo si este primer año doy un poco de ganancias y con esto doy pérdidas, pues demoro el 15% de 4 años que tengo por delante. Entonces Correcto. demoro dar beneficios y iniciar los 4 años más adelante, no este. Que más adelante tendré más beneficio, por tanto tendrá más sentido aplicar. Correcto, Perfecto. pero hombre, pero hemos ya bajado un 20%, si lo vemos en números fríos, la base imponible de la SLU con cuestiones legales y no nos hemos ido a dar la vuelta en Estonia o a Estados Unidos o ahora el que está de moda, ¿quién es? Es Paraguay, si no me equivoco. eh, ¿Qué te puedo decir, no? Entonces, eh, ese es un poquito el objetivo de este webinario del día de hoy. Entonces, y aparte para esto, Alberto, nada más le tienes que decir al gestor que haga 3 clics y 3 botones y 3 teclas en el ordenador en el momento que haga la declaración del modelo 200 y listo, no Ujú. necesitas nada más, Ok. ¿vale? Luego tenemos los IAE, que ya estos son para agrupación de interés económico, que es que simplemente y nos quedamos con la idea sin meterme tanto en la regulación fiscal o legal o tributaria, es comprar crédito fiscal. Aquí compro crédito fiscal, gano bases imponibles negativas y gano la deducción. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un inversor, ¿vale? Que se mete a invertir en una agrupación de interés económica para una empresa investigadora. En grandes rasgos, ¿qué tenemos? Son proyectos I más D más I. Por ejemplo, esta empresa investigadora eh, está curando el cáncer, por ejemplo, está desarrollando una patente para curar el cáncer y pues obviamente durante los primeros años, Alberto, tú también que eres este emprendedor en startup, pues te das cuenta que pues los números no salen, ¿no? O estamos en pérdida, y sobre todo los que están desarrollando un medicamento, los que están desarrollando
¿qué te puedo decir? Un software, etcétera, pues son empresas que dan mucha pérdida, muchísima pérdida durante los primeros años. Y quizás en el quinto año, en el sexto año dan un pelotazo y todo eso se capitaliza. Pero puede ser, y en muchas ocasiones pasa, que nunca se encuentra, aunque se financie la investigación, pues nunca se da con esa patente, nunca se da con ese producto innovador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues las empresas investigadoras, ya a un cierto punto, en el segundo o tercer año, dicen, es que a mí ya no me presta ni mi mamá, porque los bancos ven que estoy en pérdidas, nadie quiere invertir. Entonces, lo que hace Hacienda es decir, vale, tengo esta empresa investigadora que tiene unos ciertos requisitos que no son elusivos, tiene ciertas certificaciones en ENISA, etcétera, que seguramente, Alberto, has escuchado hablar de ENISA porque estás en Sí, de este, en hecho, este tema. sí, y de hecho yo quería ser empresa investigadora, porque yo tengo Ujú, patente. ujú. Lo que pasa es que vi que si no superaba un importe mínimo, me costaba más el collar que el perro, porque, Correcto. porque había aquí, había como se metía y Hacienda con lupa, había que Ujú, tener ujú. empresas certificadoras, había que tener mucha historia que digo, a ver, no me está interesando. Entonces yo de momento voy por subvenciones, por Sí. digamos, movimientos más pequeños con subvención directa de cada movimiento, pero sí es verdad que yo tengo otros novedades que implementar, otras patentes nuevas, que ahí ya sí que a lo mejor lo podría estructurar más como empresa investigadora, porque al final, como empresa investigadora, ¿cuánto te puedes beneficiar si lo haces por AIE? Ahorita te presento hice este pequeño, ¿cómo se llama? Ahora te platico un poquito ya con datos, cómo le beneficia al inversor para que, pues obviamente, investigue. Y por eso es que hay tanto ojo de Hacienda, porque, como te digo, el inversor se puede beneficiar de tus bases imponibles, de tus pérdidas en la SLU, Ujú, porque se hace transparente. Y por otro lado, también le hacen una deducción del 50% en su cuota a pagar de impuestos sobre sociedades. Entonces, por eso es que están vistos con la lupa en Hacienda. Pero sin problema, nosotros nos encargamos también de tramitar todos estos permisos, lo vemos y sin problema. Lo interesante de todo esto es que es transparente. Esta empresa investigadora lo que le dona son sus bases imponibles negativas al inversor, ¿vale? A cambio del dinero de la inversión, ¿no? Ahora, ya en números bastante cuadrados y me he traído un ejemplo bastante conciso, ¿no? Tenemos una empresa que quiere ser inversora, ¿no? Que tiene una base imponible, o sea, una base imponible donde se va a calcular el impuesto de 200,000 euros, ¿no? Si no se le ajusta nada, tributará el 25%, que lo he puesto para cerrar en cifras, pues pagará un impuesto de 50,000 euros, ¿no? Esto es, dentro de lo que cabe, es sencillo entender, ¿no? ¿Qué va a pasar con la del IAE? Que puede ser tu startup, o bueno, tienes que pasar o tenemos que pasar por el grupo, por el IAE, ¿no? Que son la ujú, agrupación de interés económico y por esos reestructuradores famosos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta base imponible, que es la misma de acá, ¿vale? El inversor invierte, por ejemplo, 32,000 euros, ¿vale? ujú. Tiene una rentabilidad. ¿Por qué? Porque Hacienda te tiene que imputar una rentabilidad en esa inversión, ¿vale? Que es ínfima, si lo ves, se hacen a través de estudios también de precios de transferencia, de valor de mercado, etcétera. Y digamos que tuviste un beneficio, el inversor tuvo un beneficio de 8,000 euros, de 8,200 euros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tu empresa, tu startup, tu empresa investigadora, le puede imputar a él, a tu inversor, Sí, hasta el 50% de tus pérdidas, ¿vale? De su base imponible, si tú te vale. fijas. Entonces, esto es interesante porque ya le bajaste a 92,000 euros en lugar de 200 su base imponible, ¿no? Y aparte, le queda, ya se hace el impuesto, ¿vale? 25%, queda en 23, y el segundo ahorro fiscal es el beneficio de Hacienda, la mitad de su cuota a 11,000. Entonces, de pagar 50,000, paga 11,000. Aquí lo que hay que entender es que hay dos beneficios. Tu startup, tu proyecto I más D más I, puede compensarle sus pérdidas porque es una empresa transparente, y aparte, este es el beneficio de Hacienda.
la reducción del 50%. Eso, Entonces, por eso eso es es, que, eso es ajá, el 50% al IRPF del inversor. al IRPF del inversor o al impuesto sobre sociedades del inversor. Sí. Que las AIEs hay muchos inversores, entonces va a todos los socios de la AIE. Le aplica ese Correcto, todos los que, 5%. ajá. ¿Qué es lo Correcto. interesante de aquí? Que tu inversor no tiene ningún beneficio de tu empresa investigadora. Me explico que si tú das el pelotazo e inventas la cura para el cáncer, no es que el inversor te va a decir, bueno, pues dame beneficios económicos de eso. ¿Por qué? Sí. Porque él ya obtuvo su beneficio, esta pérdida y esta cuota, Y, ¿vale? y el menos 115.000 que está restando ahí, eso es Ajá. la mitad de lo que ha invertido la startup. Es la mitad que le podemos dar Es la al mitad inversor. de gasto que tiene la startup. Correcto. No, tú puedes tener 1 millón de pérdidas de bases ¿Vale? imponibles negativas, pero no solamente le podemos emitir hasta un 50% al inversor. Porque si no, si le emito el 100% al inversor, pues aquí no paga impuestos, porque claro, ¿Pero le un 50% meto sobre qué? sobre su base imponible, más o menos. Ah, sobre 200.000. Vale, vale, que no Correcto. entendía. Perfecto. Aproximado. ¿Cuál es el único contra que yo veo, sinceramente? Porque hasta ahora te he contado todo lo más bonito, el inversor está flipando, ¿no? Pero lo único es que él tiene que adelantar 32,000 para invertírtelos, ¿no? Y tiene que tener en caja 32,000 y pico euros para poderse, y lo tiene que hacer en el año fiscal. Por ejemplo, en 2025, que es el que acaba de pasar, tiene que hacer la inversión en 2025, tiene que adelantar esos 32,000, pero si te fijas, o sea, el impuesto baja bastante de 50,000 a 11,000. ¿Me Que explico? la, Esa es que la como la manera startup, de venderlo. la Ajá, startup gana 32.000 euros gratis. correcto. Es seguir invirtiendo. O sea, es gratis totalmente, te dan 32.000, el otro se queda las Ajá. bonificaciones, pero ese dinero yo lo he ingresado en caja y yo puedo seguir investigando. Correcto. Esa es la idea de alimentar o de incentivar la investigación. ¿Por qué? Porque como te comentaba, en el caso que nos pasa muchas veces es que este tío de la empresa investigadora, pues realmente ya ni le presta ni su mamá. Entonces, ¿por qué? Porque va a llegar Banco Santander, quiero un crédito para investigar, enséñame tu modelo 200 y claro, el modelo 200 con pérdidas de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa es la manera en que la Hacienda intenta incentivar a que el sector privado invierta en proyectos I más D más I. Y lo interesante es que, pues obviamente, este inversor, como en tu caso no, en tu caso que tú tienes como, bueno, como empresa investigadora que tienes al día de hoy, ahí sí tú sí participas del beneficio, ¿no? De los dividendos. Aquí no, esta persona invertirá esto, pero no te puede pedir después una retribución en caso de que tu investigación dé frutos, ¿vale? Perfecto, entendido. Es muy interesante. El roscollo que le veo yo es el que tiene que ser suficientemente grande para poder montar la estructura. Que por Correcto. 32.000 no sé yo si te interesa. Tendrá que ser mínimo 100, 200.000 para poder pagar abogados y todo el tema. Sí, sí, hombre, hay reestructuradores que te lo hacen, ¿eh? Te lo hacen y todo, y no es tan. Yo, más el problema ese, bueno, está el tema de primero tú como empresa investigadora, si tienes que darte de alta en todo el mundo, tienes que tener, estás muy fiscalizado, si te soy sincero, porque pues obviamente los beneficios que tienes, que le estás dando a tus inversores son altísimos, ¿no? Yo el problema que he encontrado mayormente es que aquí la cuota a pagar son 50,000 euros, ¿vale? Pero lo puedes fraccionar, ¿no? Y mucha gente, latinoamericano, el español, en general el mediterráneo, dice, prefiero pagar esto en cuotas, ¿Vale? ¿vale? Que para adelantar esto de mi tesorería. Ya. Entonces es ahí donde viene un poco el convencimiento del inversor, ¿no? Y pueden ser cuotas mucho menores, ¿no? Yo hice el ejemplo con 200,000 porque realmente es lo que, para hacerlo lo más ilustrativo posible. De todas formas, desde que adelantes el dinero hasta que recibe los deducciones fiscales, cuánto tiempo pasa? ¿6 meses? 6 meses. Pues eso tampoco es un adelanto. eh, ¿No?
No, o sea, no años. es que son 5 años, son mes, porque esto ya lo recibes en la en el modelo 200 si es año fiscal en junio, julio. Lo adelantas en diciembre y en julio se te Correcto. materializa. Ok. Y realmente lo hacen todas las empresas grandes en España. O sea, es que aquí no estoy contando, no me estoy sacando nada de la manga. O sea, así lo hacen muchas empresas que ven que van a tener un beneficio altísimo. Y lo que hacen, aplicamos la agrupación de interés económico, pues eso, para aminorar. La verdad es que no les interesa mucho el proyecto, estarán casados o no con el proyecto, pero lo que ellos, y te soy sincero porque también esa es la realidad, lo que les interesan es esta base imponible negativa y esta deducción de hasta el 50%, ¿vale? Sobre 23,11, ¿vale? Ujú. Y ya después tenemos la inversión en startups, que es un poco, Alberto, lo que tú comentabas, pues obviamente que tiene que tener, existe una deducción también del 50%. Aquí lo interesante es que pueden ser autónomos también, como también los que trabajan por cuenta ajena, los que pueden invertir en tu startup. Tú tienes que emitir un certificado obligatorio de que eres una startup, etcétera, que eso es lo que hiciste seguramente con ENISA y con las autoridades fiscales, ¿no? Tienes eso, lo que comentábamos también, deducciones, tenemos la deducción nacional y también tenemos deducciones autonómicas que aumentan, que pueden aumentar este 50%, ¿vale? Ahí también es un tema de compliance, pues obviamente que la startup tiene que tener delante de Hacienda, ¿no? Aprovechando que te tengo aquí, te voy a hacer una consulta que me surgió el otro día al hacer la renta. Claro, Adelante. yo invertí 20.000 euros, Ujú, ¿vale? ujú, En la Constitución. Entonces, yo puse los 20.000 para que se me redujese el 50% de la parte sí, estatal, que son sí, 10.000, pero sí, claro, la parte autonómica me querían seguir cobrando, porque entonces lo que hice fue dividir esos 20.000 y puse 12.000 en uno en la estatal y 8.000 en la autonómica. Por tanto, ahí ujú, ya sí ujú. que me salía todo devolver, toda mi renta. Correcto, simplemente ahí revisar que, o sea, sí buscaste bien la casilla, ¿no? Para evitar, o sea, no, para evitar que no te tarden mucho en devolver, si tuviste saldo de devolver, porque si no, no es que no te lo vayan a devolver, pero en la casilla de Castilla-La Mancha tendrías que ir, sí la buscaste bien, A ver, sí te cuadró, ¿verdad? lo hice, sí, o sea, yo creo, vamos, si me preguntan, creo que sí. A lo mejor he tenido un error sin saberlo, pero vamos, lo hice a conciencia. Vale, vale, sí, sobre todo porque eso, te van a decir, es que te pueden llegar a preguntar, es que esta deducción no va acá, tal, 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 mándame documentación y ya te lo respetarán, ¿vale? Sin ningún problema, Ujú. pero te tardarán un poquillo más, pero no suele haber, importante que hayas hecho eso, que hayas aplicado la nacional y la autonómica, ¿no? Que naturalmente no están por default, ya quisiésemos que apareciera en el Deberían. borrador de las rentas, debería, pero pues ya sabemos cómo es Pero lo que he las tenido que cuestiones. dividir, la misma inversión que he hecho, pero he dividido, tanto dinero va por un lado, tanto dinero va por otro Ujú, y se aplica. sin Vale, eso problema, está bien, eso, perfecto. sin Tenía dudas. problema. No, no, sin problema, porque sobre todo la normativa autonómica la tenemos que tal cual, nosotros las deducciones las tenemos que hacer a mano. Entonces, sin problema, que es lo que hiciste, ¿vale? Perfecto. Gracias. Nada. Pues obviamente el tema de la deducción inmediata, pues obviamente ese es el 50% de la deducción en el IRPF, sea del trabajo por cuenta ajena que el de por cuenta propia. Y lo interesante es también la exención de salida, ¿no? Que obviamente no tributa esa ganancia siempre y cuando se reinvierta en esa SL o en o en una startup, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque pues obviamente se mantiene mientras se siga reinvirtiendo al inversor le interesa porque sigue sin tributarlo, ¿no? Y pues obviamente ya no me meteré en el tema de qué pasa después. Hay otras cuestiones que recomendar, pues obviamente después
de la primera inversión y después cuando se tengan que vender esas participaciones, ¿no? Pero eso ya es un poquito más, pues no complejo, sino que tenemos que sentarnos y ver cada uno de los escenarios. ¿Por qué? Porque pues obviamente tiene que haber una salida de esa reinversión en algún momento, ¿no? Y lo importante es que salga sin tributar lo menos posible, ¿no? ¿Por qué? Porque se va actualizando el precio de la participación y mientras se actualiza esa precio de participación que está reinvertida, pues obviamente el tramo de tributación es menor, ¿no? Pero eso naturalmente se puede hacer y se puede calcular antes de vender la participación, ¿no? Lo importante es esta reducción del 50%, que es, volvemos a lo mismo, atraer gente a que invierta en tu proyecto, ¿no? El, La el- última, ¿sí? Disculpa, Eduardo, el modelo Sí, sí. 265 que pones abajo, certificación startup, yo la tengo emitida por ENISA, pero una vez que la Ujú. tengo, ¿yo tengo que presentarla en ese modelo o es automático? O sea, yo, yo ese certificado lo tengo yo en mi carpeta, pero no lo he presentado en ningún lado. ¿Tienes el de NISA solamente? Sí, No, sí. tendríamos que presentarlo también en Hacienda, porque Hacienda lo que busca es eso, el tema fiscal. O sea, Pero cuando haga el impuesto de sociedades o eso se hace ahora en cualquier momento. hombre, lo puedes hacer en cualquier momento, Vale. ¿vale? Porque tú tienes el certificado de NISA, ¿no? Ese bonito que parece que tal, Lo tal, tengo el número. desde enero, que es una cara yo tengo 7 años, startup durante 7 años. Sí. Pero yo eso no lo he presentado en ningún lado, es lo que te pregunto. Entonces, entiendo que Ah, habrá que meterse en Hacienda y presentarlo en el modelo 165. correcto. Si no, cualquier cosa escríbeme y lo platicamos, ¿vale? Vale. Y pues nada, la última conclusión es eso. La única conclusión que tengo del primer error es mirar fuera. La verdadera optimización fiscal comienza aprovechando las deducciones en España, que es las que hemos visto al día de hoy, que nosotros como startups, pues muchas veces eso, primero hagamos lo que tenemos que hacer en casa. Y ya después vemos dentro del compliance fiscal qué podemos hacer fuera. Pero es que me he encontrado clientes que tienen eso, empresas en el extranjero, porque no me cierro la realidad, pero que ni siquiera han aplicado una reserva de capitalización o de nivelación. Hombre, caray, primero aplícate eso y ve después si te compensa, ¿no? Tener una empresa en el extranjero con los gastos que son, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. Les dejo la página de internet y mi correo electrónico o el correo electrónico de la empresa para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Eduardo, por tantos datos. A mí me abruman, pero bueno, es porque no estoy en ello, me imagino. Cuando, Más cuando fácil te de lo que toca, parece, Teresa, ¿eh? cuando te toca el bolsillo, te lo aprendes todo a la primera. Claro, Cuando- claro, hay que estar, hay que estar. Si una vez que te toca el bolsillo, como tú dices, o bueno, te toca hacerlo, está uno con otros sentidos. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si hay por parte de las otras personas alguna pregunta o algo que quieran comentar ahora mismo. Si no, daríamos por finalizada la sesión. Y como ha dicho Eduardo, podéis contactar con él a través del correo electrónico, a través de su página web o bueno, a través de IPEX como siempre. Estamos para intentar ayudaros en todo el proceso que tenga que ver con internacionalización. Así que, nada, por mi parte, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo, Eduardo, te escribiré y tenemos una llamada y valoramos cosas. Sin problema, Alberto. Un gusto en conocerte y me da mucho gusto que en Castilla-La Mancha haya también muchos startups y eso es lo interesante, ¿no? Y tratar de aprovechar lo más posible. Un fuerte abrazo. Perfecto. Igual, Chao, chao. chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.